cosas. Está muy atenta. ¿Sabes dónde está Norita? Quiero que él sea el protagonista de un nuevo cómic que estoy preparando. Estaré esa noche desde Japón. Gracias. Ay, feliz hoy. Voy a comer un pastel que mi amada se suba para hacer solo para mí. Espero que no tarde mucho. Vaya, que rápido has vuelto. Pero, ¿dónde estoy? No recuerdo nada. Sí, Novita. Pero, ¿dónde se ha metido? Hola, hermano, ¿estás buscando a alguien? No, hola, hermano. Novita ha oído cuando le decía lo de mi cómic. Pero ha oído, tenerle recuerdo tu modelo para el cómic. Novita, no eres capaz de tratar así a mi hermana. Ya verás cuando te pille. Cuéntame, amigo, para eso. No, pues, Novita, te he dicho que no. Por favor, vuelve a llorar. Venga, vamos, lo harás. No quiero volver, porque me vuelvo loca cuando entro allí. Pero dijiste que tenías mandarte en la avenida que hay, ¿no te acuerdas? Ahora tengo que hacer la deberes. Pues eso, lo hacemos en nuestra casita. ¿Verdad que también? No, es que he olvidado mi bolsa. Pero sin azúcar. Esa es la cosa. Aquí no hay nadie.